cualquier juego o deporte, el protagonista se involucra en situaciones motrices que requieren reflexionar, percibir y procesar la información sobre el entorno en el que se interviene para tomar decisiones. Para intervenir en cualquier juego o deporte, las personas deben activar su inteligencia motriz. Cualquier jugador, al participar en un juego motor, como puede ser el caso de, imaginemos, desplazarse cooperando varias personas hasta alcanzar una meta sin poder soltarse de las manos y realizando un número máximo de contactos en el suelo. En ese escenario, en ese contexto, las personas participantes deben valorar las opciones de éxito o de fracaso. Por ejemplo, arriesgarse más o menos evitando soltarse de las manos. Deben evaluar sus posibilidades de intervención, por ejemplo, elegir entre saltar, correr o andar. También deben calcular las distancias para llegar a la zona de meta con el número máximo de contactos autorizados, de contactos en el suelo. Y también ajustan o deben ajustar su velocidad respecto al desplazamiento de los compañeros, para así poder desplazarse todos juntos. Todo este proceso supone activar la inteligencia motriz de cada participante. En ese entorno incierto, cualquier superficie debe ser interpretada. Al participar en ese tipo de medio inestable, con incertidumbre, nos encontramos con juegos como puede ser el chambot, donde un bordillo de una acera que normalmente se muestra una zona inocente al pasear, se transforma en un enemigo que puede impedir tener éxito en ese juego. Del mismo modo, un árbol puede hacer la función de enemigo molesto si en ese juego se encuentra situado en medio de nuestro objetivo. En otras ocasiones, la incertidumbre, esos imprevistos, procede de las conductas motrices de los demás protagonistas. Es entonces cuando cada gesto, cada acción deberá leerse, deberá interpretarse y evaluarse minuciosamente. A modo de ejemplo, en el juego del marro, hay que saber estimar el riesgo en la persecución del adversario, tratando de evitar que nos capturen. En este juego debemos saber que el último jugador que sale de casa tiene ventaja sobre todos los contrarios que han salido anteriormente. Observemos con detenimiento la inteligencia motriz de las conductas motrices de los siguientes protagonistas en una partida del marro. El jugador atacante se dirige a la zona de los rivales. Quien reciba el tercer contacto con su mano podrá salir a perseguirle. La decisión de los 6 jugadores de verde es distinta según la lectura que hacen de las acciones del rival. Su decisión oscila entre la tensión y la relajación y por tanto puede estar asociada a una actitud de estar muy alerta, atento o incluso muy relajado en función de interpretar si el peligro es inminente o todavía no les afecta de modo directo. La descodificación de los mensajes del rival les hace ir cambiando la orientación del cuerpo, la preparación de las articulaciones y músculos. Todo el cuerpo debe estar preparado y atento para poder reaccionar con rapidez. Finalmente, observamos que el jugador de azul ha elegido a su rival. Esta acción debe ir seguida de una rápida reacción. Así, a la decisión de perseguir le acompaña la de escaparse para evitar ser capturado. La toma de decisiones comporta calcular la velocidad y también estimar el riesgo de cada conducta motriz. El perseguidor no consigue atrapar al rival en esta secuencia y sin tiempo a reaccionar pasa de perseguir a ser capturado por 2 rivales que han salido de su casa. El juego continúa transcurriendo y mientras
un compañero del jugador verde calcula el riesgo al perseguir a un jugador rival de color azul y toma la decisión de detener su carrera. Paralelamente, el jugador capturado anteriormente es conducido a la zona de prisioneros. Si os parece, volvamos a ver toda la secuencia de juego para captar con atención ese repertorio de decisiones asociadas a las conductas motrices de los jugadores del marro. He aquí la especificidad y originalidad de este área del conocimiento. La inteligencia haciéndose explícita a través de la acción motriz. El binomio perseguir-huir, fintar y reaccionar, y en definitiva no parar de decidir, da testimonio de una auténtica inteligencia motriz. Acabamos de mostrar la dimensión cognitiva que interviene en cualquier conducta motriz, en un juego o en una situación motriz dada.